este último año. Es una rendición que incluye como contexto histórico lo que hemos podido ver en el video, una información sobre lo logrado, lo alcanzado en esta importante década de transformación de nuestro país. Quienes hemos consagrado nuestra vida a la lucha por la paz, a lograr las soberanías que nos conducen al buen vivir, al summa causae, creemos firmemente en la autodeterminación de los pueblos, en la integración de la patria grande y en la justicia y el progreso como objetivos fundamentales en un país. La auditoría y renegociación de la deuda externa, la renegociación de los contratos petroleros, la eficacia y transparencia de la recaudación tributaria nos permitieron la transformación del Ecuador en esta década ganada. Proveyeron los recursos que nos han hecho más libres, más soberanos, más equitativos y solidarios, fuente indiscutible de la paz. La historia me dio la oportunidad de servir a las causas más nobles de nuestra América. Impulsé con entusiasmo y compromiso el proceso de integración regional, legado de los más importantes líderes de nuestra América Latina y Caribeña en la primera década del siglo XXI y también en los inicios de la segunda década. Ese compromiso de Hugo Chávez, de Lula da Silva, de Néstor Kirchner, de Evo Morales, de Pepe Mujica, de Michelle Bachelet, de Fidel Castro, de Daniel Ortega, de indiscutibles líderes de nuestra América Latina y del compañero, el extraordinario líder ecuatoriano Rafael Correa Delgado. Me correspondió en mi primer año de gestión de canciller de la República del Ecuador coadyuvar a la forja de voluntades para la construcción de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y también de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Hoy me presento ante ustedes para decirles que todo lo que hemos hecho en estos 10 años de revolución ciudadana tiene que ver con la conquista de la justicia, de la paz, de la integración y de la soberanía de nuestros pueblos. Si no hubiéramos actuado con cabeza propia, si no nos hubiéramos preocupado de consolidar la soberanía, no habría sido posible alcanzar lo logrado en estos 10 años. Las décadas anteriores eran décadas de sometimiento. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial decidían en la realidad, no es cuento, no es invento, no es filosofía, no es ideología. Están ahí los documentos que denotan, que demuestran que ellos tomaban las decisiones por nuestro país y que obligaban y que presionaban y que chantajeaban a nuestro país para que primero pongamos los recursos para el pago de la deuda y para beneficiar a la inversión extranjera con privatizaciones antes que preocuparse del bienestar de los ecuatorianos. Por eso es tan importante hablar de soberanía. No es palabrería hueca, es una realidad que es indispensable entenderla cuando hablamos de este periodo de gobierno. Hoy rindo cuentas de mi gestión como ministro de Defensa Nacional y lo hago plenamente consciente de que lo que se ha logrado hacer en este año y 2 meses de gestión no es sino la cosecha del trabajo en equipo
realizado por quienes hemos estado al frente del gobierno de la Revolución Ciudadana y de los queridos ministros de Defensa que me antecedieron en el cargo. Haber trabajado por la paz permite que cosechemos soberanía, cosechemos democracia, liberemos recursos para salud, educación, vivienda, para la producción de energía limpia, para tener la mejor vialidad de la región, un moderno sistema de prevención de riesgos que no existía. Antes el tema de riesgos se atendía de la manera más anárquica que ustedes pudieran imaginar. Ahora existe un sistema de gestión de riesgos que está integrado por todas las instituciones que tienen la responsabilidad de proteger la vida de los ecuatorianos. Atención ejemplar y prioritaria para las personas con discapacidad, así como también contar con unas Fuerzas Armadas bien remuneradas, equipadas y preparadas para la defensa de la soberanía territorial y para participar en la seguridad integral y apoyo al desarrollo de la nación en épocas de paz. Una de las prioridades del Ministerio de Defensa Nacional ha sido el fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, que además sirvió para el apoyo a otras instituciones del Estado, especialmente en lo que tiene que ver con la gestión de riesgos. La inversión realizada por el gobierno de la Revolución Ciudadana durante esta década fue 5.7 veces mayor que la realizada en los gobiernos anteriores en un periodo similar. En el lapso 2000-2006 fue de 304 millones de dólares, mientras que en el periodo 2007-2016 alcanzó la cifra de 1.754 millones de dólares. Se realizó la adquisición, modernización y recuperación de lanchas guardacostas, 2 submarinos, 3 corbetas, 10 lanchas ribereñas, equipamiento para zonas de frontera y motores. Se adquirieron 6 aeronaves no tripuladas para el control del narcotráfico y de actividades ilícitas del mar. Insisto, estoy hablando de un trabajo colectivo, no estoy hablando solamente del último año de gestión, quiero dejarlo perfectamente claro. Se invirtió en la construcción y equipamiento de 3 depósitos o polvorines para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de las municiones de las Fuerzas Armadas. En esta década se adquirieron 3 aviones de transporte mediano tipo caza y 18 aviones Super Tucano con accesorios, repuestos y asistencia técnica. Se adquirieron 9 helicópteros livianos multipropósito para el apoyo a la población civil, que se usa regular y permanentemente para ello. También transporte de personal, de material, de medicinas y de alimentos, para evacuación de damnificados y también para operaciones militares. Se adquirieron 12 aviones de combate supersónicos Chita con soporte logístico, servicio de entrenamiento de pilotos y garantías de operación. Se compró una aeronave de transporte ligero, muy útil con capacidad de aterrizaje en pistas cortas de difícil acceso. Se adquirieron 709 vehículos de transporte multipropósito, plataformas, camiones y buses para la utilización principalmente de la movilización de nuestras Fuerzas Armadas, pero que fueron extremadamente importantes, por ejemplo, en el desplazamiento que tuvimos que hacer con ocasión del terremoto de abril del año pasado. Hemos entregado equipamiento militar para nuestros efectivos militares, como cascos, equipos de comunicación, de rescate, de andinismo, paracaídas, chalecos, entre otros, lo que permitió solventar el déficit existente de equipamiento por la obsolescencia e inexistencia del material llamado de intendencia militar. A fin de garantizar también las condiciones dignas para el personal militar casado y sus familias,
El gobierno nacional ha entregado 610 viviendas equipadas y amobladas a nivel nacional, priorizando al personal que cumple sus funciones en los destacamentos de frontera norte, beneficiando a más de 2.400 personas familiares de nuestros militares. A propósito del año 2016, a pesar de la disminución del precio del petróleo, de la apreciación del dólar, del lamentable suceso del terremoto y de la etapa invernal que estamos atravesando, se han ejecutado los proyectos planificados para el 2016. Se mantiene vigente un contrato con la empresa pública Astinave para la recuperación de los sistemas de navegación, comunicaciones y vigilancia marítima de 3 corbetas que aportarán a las operaciones de vigilancia y protección de la vida humana en el mar. La primera de estas la recibiremos en el mes de noviembre de este año y las 2 últimas en el 2018. El 15 de mayo del 2017, anteayer, recibimos de Astinave ya una lancha grande de 50 metros de eslora o de largo, una de las más grandes construidas en el país, y la segunda lancha de las mismas características recibiremos en el mes de julio de este año. Este año se completó la instalación de un sistema de 4 radares, 2 centros de mando y control y un sistema de comunicaciones para la vigilancia y control del espacio aéreo sobre el territorio nacional. No teníamos radares cuando este gobierno de la Revolución Ciudadana comenzó. No funcionaban los radares. Por ello, aquel ataque a Angostura ni siquiera nos enteramos. Y lamentablemente, quienes estaban a cargo de la inteligencia no nos dieron a nosotros la información, se la dieron a otros. Además de eso, no teníamos ni siquiera radares. Ahora tenemos un completo sistema de radares en nuestro país que nos permite tener un efectivo control del espacio aéreo ecuatoriano. Que además se entrena y se ha entrenado a 300 técnicos de la FAE para su utilización. Sobre el control y vigilancia, las Fuerzas Armadas de forma permanente ejecutan operaciones y patrullajes terrestres y fluviales en los ríos fronterizos a lo largo de 724 kilómetros de frontera con Colombia y 1.420 kilómetros con Perú, mediante el empleo de personal militar en ambas fronteras. Esto tuvo como consecuencia un efecto disuasivo al accionar de grupos ilegales armados en Colombia, en el territorio colombiano, al asentamiento de laboratorios de procesamiento de drogas y a la siembra de cultivos ilícitos. Es importante decir esto, queridos compañeros. Nosotros tuvimos la preocupación y la tuvimos desde algunos años atrás, cuando iniciaron apenas las conversaciones de paz con la FARC en Colombia, de que muchos grupos al interior de la FARC no aceptaran la desmovilización, no aceptaran el acuerdo de la paz, discreparan con sus dirigentes y se organizaran grupos irregulares armados que pudieran ingresar a nuestro territorio. En buena hora que eso no ha pasado, por lo menos no es sensible, y el Ecuador ha jugado un papel humilde, con humildad, con sencillez, pero reconocido por el gobierno de Colombia de mucha efectividad para los diálogos de paz, tanto en los diálogos con la FARC como especialmente en los diálogos con el ELN. 2 grupos armados irregulares colombianos que afortunadamente el uno terminó su proceso de negociación e incluso ha iniciado la dejación de armas, y el otro que sigue desarrollando
tanto en la etapa reservada como ahora en la etapa pública, negociaciones de paz. Este gobierno, el gobierno del Ecuador, ha estado absolutamente comprometido con esos diálogos de paz y nos sentimos orgullosos de haber participado y haber contribuido para la paz en ese hermano país, que además significa para nosotros también paz. Porque cuando hay paz en el país vecino, también encuentras paz en el tuyo. Quiero decirles y recordar lo que sucedía a principios del gobierno a propósito de esto. Ustedes se acordarán cómo muchos medios de comunicación y cómo grupos políticos opositores nos insistían en que calificáramos de terroristas a los grupos irregulares de Colombia. No sé si ustedes lo recuerdan, pero casi que nos acusaban de ser cómplices de los grupos irregulares armados en Colombia porque no los acusábamos de terroristas. Casi que nos pedían que los fuéramos a enfrentar. ¿Y qué decíamos nosotros en el gobierno? Nosotros no tenemos que meternos en el conflicto colombiano. Este es un conflicto de ese hermano país y ellos sabrán enfrentarlos. Y si nosotros las calificamos de terroristas, por supuesto que estamos tomando parte en ese conflicto. Por eso siempre hablamos de que eran grupos irregulares, armados, que nos ha permitido ahora incluso tener la posibilidad de participar en esos diálogos, de contribuir como un país hermano a los diálogos de paz. No olvidemos las cosas que en el pasado han sucedido. Si nosotros hubiéramos calificado a esos grupos de terroristas, con seguridad no habríamos tenido la oportunidad de contribuir, como lo hemos hecho, de la mejor manera a esos diálogos de paz. Y como lo decía, en buena hora, que los efectos o lo que llamábamos nosotros los coletazos de la paz en Colombia no se sienten en nuestro país y afortunadamente nuestras fronteras no han sido afectadas por un incremento de situaciones de violencia. Pero eso no significa que no tengamos que tenerlas protegidas, que no tengamos que tener suficiente prevención y suficiente control de nuestro territorio como lo hemos hecho efectivamente. Y el tener a nuestras Fuerzas Armadas en las fronteras, especialmente en las fronteras colombianas, ha sido también disuasivo para que grupos irregulares de todo tipo no vinieran a nuestro territorio. La Armada del Ecuador ejecuta operaciones de control del área marítima en las cuales participan unidades de superficie como fragatas, corbetas, submarinos y misileras, así como batallones de infantería de marina, a más de unidades aéronavales tripuladas y no tripuladas. De esta manera se establece el control del área marítima donde subyacen recursos naturales que deben ser protegidos, permitiendo la investigación científica, la preservación del medio marino y su extracción regularizada. Deben ustedes saber, queridos compañeros y queridas compañeras, que este importante trabajo diplomático que se hizo en nuestro país en los años anteriores ha permitido, como lo diremos adelante, definir plenamente y por primera vez en la historia republicana nuestras fronteras con Perú, con Colombia y con Costa Rica. Y esto, al mismo tiempo, siendo el Ecuador parte de la Convención del Mar, CONVEMAR de las Naciones Unidas, nos permite también, con absoluta autoridad y reconocimiento internacional, tener un adecuado control de nuestros mares, hacer investigación en ellos. En el mar hay una riqueza inconmensurable. No solamente hablamos de peces, hablamos de algas, hablamos de la vida submarina, sino también de los recursos que podemos encontrar en el subsuelo marino, de recursos minerales, hidrocarburíferos,
y de todo tipo que podemos encontrar allá. Por ello es tan importante preservar el control de nuestros mares y por eso destinamos recursos para ese objetivo. La vigilancia y protección del espacio aéreo se la ejecuta mediante operaciones de reconocimiento, vigilancia y control con el empleo de aeronaves supersónicas y subsónicas, complementando las operaciones con el sistema de radares para evitar la violación de la soberanía del espacio aéreo por parte de aeronaves no autorizadas. También en nuestro ejercicio en el Ministerio de Defensa nos hemos preocupado y desde el inicio de la Revolución Ciudadana en el año 2007 del mejoramiento de las condiciones de vida del personal militar y sus familias. El gobierno de la Revolución Ciudadana concretó el proceso de homologación salarial, acerca del cual no haré más referencia porque lo vimos ya en el video que se presentó inicialmente. El mejoramiento de los salarios del personal militar ha sido muy importante. Los niveles de incremento salarial y como consecuencia de eso también de las pensiones posteriores, de los recursos que reciben y de los beneficios han sido muy altos y se lo describía en el video. Pero hace 10 años también recibimos un país en el cual, con el eufemismo de flexibilización laboral, se había legalizado la explotación con tercerización, contratación por horas y otras formas de precarización del trabajo. Los derechos de las mujeres y trabajadoras, y de las personas con discapacidad eran muy limitados. El salario apenas alcanzaba a cubrir el 66% de la canasta familiar. Subsistía una especie de esclavitud para las trabajadoras remuneradas del hogar. Esto en el contexto global. En esta década ganada hemos reconocido la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Y lo hemos hecho no solamente con disposiciones legales, en algún caso tuvimos que hacer con una consulta popular. Acuérdense ustedes, la obligación de afiliar a los trabajadores era una obligación legal, pero que muchísima gente no la cumplía. Tuvimos que convocar a un referéndum para que ahí se estableciera ya no la obligación civil de afiliar, sino la penalización. O sea, ya no era una contravención civil, sino que estábamos hablando de un delito. No afiliar a un trabajador, porque consideramos que es un delito que se le robe la vida anciana a una persona que durante su etapa activa no se lo afilia y después no tiene una pensión decente en su etapa pasiva. Tuvimos que llegar a eso y cambiar también la legislación a efectos de lograr estos resultados. En el caso de las relaciones laborales con el personal civil que trabaja en nuestras Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa Nacional, tuvimos que preocuparnos por el cumplimiento de la ley. Había personas que tenían más de 10 años en situaciones de temporalidad y que no se les había considerado la estabilidad laboral. Simplemente cumplimos con la ley. Durante lo que va del año 2017, para los trabajadores sujetos al Código del Trabajo, estamos normalizando el reconocimiento de sus derechos contemplados en la legislación laboral. Mantenemos un diálogo permanente con sus representantes sindicales, los cuales saben que protegemos su gestión, respetamos su autonomía y compartimos ideales comunes. Pero en lo concreto, 470 personas en el año que decurre fueron desvinculadas dignamente, acogiendo su solicitud de jubilación voluntaria que durante mucho tiempo habían hecho y que no había podido ser atendida. Nos preocupamos a través de una gestión en el gobierno nacional para que ellos se pudieran desvincular. Lo merecían, lo necesitaban
estaban muchos de ellos enfermos, incluso algunos con enfermedades catastróficas, y hemos podido solucionar ese problema. 170 compañeros trabajadores sujetos a la ley orgánica del servicio civil, del servicio público, obtuvieron sus nombramientos luego de un promedio de 17 años de servicios ininterrumpidos en el Midena y que no se había atendido una elemental condición de estabilidad que deben tener los trabajadores. Lamentablemente, se hacían cosas para unos, se atendían necesidades de unos y no se atendían las necesidades de otros. Estas medidas que parecen simples, sin embargo, requieren de la voluntad política de la autoridad para hacerlo. Quienes estamos comprometidos con la revolución ciudadana tenemos el derecho de privilegiar el bienestar de los trabajadores sobre cualquier otra consideración. Hemos también concluido una actividad, una política que fue definida por el Gobierno Nacional para que unidades educativas militares fueran traspasadas al Ministerio de Educación y que la institucionalidad funcione adecuadamente. Las unidades educativas deben de estar en el Ministerio de Educación, si son públicas, con algunas excepciones, como consecuencia de un insistente pedido de muchos familiares o padres de familia. Algunas instituciones educativas todavía quedaron bajo el mando de las Fuerzas Armadas, pero 19 de ellas fueron trasladadas al Ministerio de Educación con el propósito de regularizarlas en el Sistema Nacional de Educación Fiscal. Y tenemos previsto iniciar el proceso de implementación de certificaciones de gestión de calidad en las 6 unidades educativas que permanecen administradas por las Fuerzas Armadas. Respecto a la calidad de vida de nuestros soldados y particularmente de la tropa, quiero decirles esto que lo hemos conversado ampliamente, tanto con la oficialidad como con la tropa de nuestras Fuerzas Armadas. Era necesario que no confundamos, y esto hay que seguirlo diciendo permanentemente, para que se convierta en una conciencia de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. No podemos, no debemos confundir la importancia de la jerarquía, de la obediencia y la disciplina con la existencia de gigantescas inequidades entre unos y otros. Eso no debe suceder. Siempre en una institución como nuestras Fuerzas Armadas, como la policía, es indispensable, porque son instituciones armadas. No se puede jugar a la democracia allí. No se puede decir, bueno, hagamos una asamblea para ver si hacemos un operativo. Eso no es posible. Debe haber, como efectivamente lo sostiene la Constitución de la República y las constituciones de todos los países del mundo, debe haber una institución jerarquizada, obediente, disciplinada, profesionalizada. Pero insisto, esto no tiene por qué ir de la mano con enormes diferencias en las condiciones de vida de unos y otros. Por eso el presidente Correa, desde hace algunos años atrás, y a mí me ha tocado particularmente cumplir esas disposiciones de política pública, hemos trabajado para que las condiciones de vida de las personas que viven en los espacios militares, en las unidades militares, construidas con recursos de todos los ecuatorianos, esas condiciones cada vez sean más equitativas. No estamos hablando de igualdad absoluta. Igualdad absoluta no se puede lograr ni en la vida civil ni en la vida militar. Unos trabajan más, otros trabajan menos, otros se esfuerzan más, otros se esfuerzan menos, unos se capacitan más, otros menos. Y no podemos pedir que todos vivamos igual.
pero con los recursos del Estado. Las viviendas que se construyen tienen que ser dignas para todos, y no se pueden sostener grandes inequidades. Por eso, en procura de lograr el bienestar y la mejora de las condiciones de vida de quienes trabajan en las Fuerzas Armadas, tomamos la decisión de eliminar progresivamente las barracas y priorizamos la construcción de bloques de dormitorios con habitaciones, tripersonales, de bloques con un ambiente cómodo, climatizado y moderno para los miembros de la tropa que viven en los cuarteles. No estamos hablando de quienes van como conscriptos, de quienes van un tiempo corto para aprender el uso de las armas y estar en nuestra reserva. No, estamos hablando que con ellos podríamos decir, bueno, están temporalmente allá. Estamos hablando de nuestros soldados, de aquellos que ya están contratados como miembros de nuestras Fuerzas Armadas y que lamentablemente han seguido durante mucho tiempo viviendo en barracas con 40, en algunos casos hasta 80 personas en un solo dormitorio colectivo que no permite un mínimo de privacidad, de vida digna. Vamos a terminar con esa manera de vivir por parte de las tropas de las Fuerzas Armadas. Y para eso comenzamos con una inversión de aproximadamente 9 millones de dólares y con la construcción de 29 bloques en 22 unidades militares de habitaciones tripersonales, que ustedes los habrán visto seguramente aquí en el video, algo lo veíamos, que beneficiarán a 1.032 miembros de nuestras Fuerzas Armadas en esta primera inversión. Estamos seguros que el gobierno siguiente de Lenín Moreno continuará con esta política de dignificar la vida de nuestros soldados y seguirán eliminándose las barracas para tener viviendas dignas en nuestras Fuerzas Armadas. Respecto a la seguridad militar, son temas que también los hemos tratado y con muchas dificultades en este año. Hemos tenido que enfrentar incomprensiones respecto al tema, pero hay que enfrentar las cosas, no hay que evadirlas. Y sobre esto es importante decir algo. Ningún sistema de seguridad social, militar o policial en el mundo es sostenible. Muchas veces se habla de esto y se dice, es que tiene que ser sostenible el seguro social militar. Nosotros lo hemos dicho con claridad, no puede ser sostenible. En la seguridad social civil que existe en nuestro país y en distintos lugares del mundo, en el caso del Ecuador, hay una relación de 7-1 entre trabajadores activos y pasivos o jubilados. 7-1. Esa proporción permite que mientras los activos estamos cotizando, los pasivos puedan recibir los beneficios de la jubilación, pensiones decentes, adecuadas, servicios de salud, etc. Pero esa es una relación 7 activos a un pasivo. En las Fuerzas Armadas es imposible que se pueda sostener y por supuesto no es culpa de ellos, no tienen ninguna culpa de que la relación entre activos y pasivos sea casi de 1-1 o 1.3-1, porque claro, el número de personal militar que es aproximadamente activo de 40.000 y el personal pasivo o en retiro que es 30.000, no puede sostener el personal activo a todo el personal que está en retiro o pasivo. Por esta razón, no tenemos por qué engañarnos pensando y buscando una manera de que sea sostenible por sí mismo el sistema de seguridad social. Lo hemos aclarado ahora a propósito de la discusión de la ley o de las reformas a la ley del seguro social, policial y militar. Tiene que simplemente quedar claro, las Fuerzas Armadas son sostenidas con los impuestos que pagan los ecuatorianos, que pagamos todos los ecuatorianos, y sus sueldos, y sus beneficios,
y el armamento y el equipamiento y también su vida posterior a la vida activa es sostenida en parte con sus aportes, por supuesto, pero en lo principal por el sueldo y por los aportes, por los impuestos de todos los ecuatorianos. Y no hay que seguirnos engañando pensando que podemos hacer sostenible un sistema de seguridad. No puede ser sostenible. Claro, lo podríamos hacer sostenible, pero poniendo en ese sistema muchísimos inmuebles, muchísimas empresas, muchísimas acciones, y eso no es razonable, porque entonces también tendríamos que hacerlo con todas las personas que en el país no reciben seguridad social. Tenemos que cuidar y tenemos que lograr alcanzar la seguridad social universal y dejar las cosas bien en claro. Hay seguridad social, sistemas que no pueden sostenerse por sí mismos con claridad. El Estado lo sostiene y no tenemos que preocuparnos por reconocer eso. Así como también tenemos que cuidar que el Estado atienda la seguridad social de toda la población. El gobierno nacional promovió entonces una enmienda constitucional para que esto quede perfectamente claro, por medio del cual el Estado garantiza plenamente el pago de las pensiones jubilares a los miembros de la fuerza pública, tanto militar como policial. Y no andamos con el tema de que el 60% o el 70% o el 40%. No, nuestras Fuerzas Armadas no pueden estar dependiendo de que si les alcanza o no el 60%. O si ahora se puede con el 40%. Simplemente el Estado garantiza las pensiones del personal militar en retiro. Más de 10.000 miembros activos de las Fuerzas Armadas, esto es el 60%, de los que voluntariamente podían cambiarse al nuevo sistema de aportes establecido por la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, creyeron correctamente en esta reforma que beneficia al régimen especial de seguridad social militar. Por años las pensiones de retiro permanecieron congeladas y las reformas a la ley las han indexado al crecimiento de la inflación. Y quiero decir algo, lamentablemente, por fallas administrativas, a pesar de que desde el mes de enero de este año debió haberse ya aumentado las pensiones de retiro a nuestros militares, sin embargo, no se lo ha hecho por un error administrativo. Ahora ha debido, con la promulgación del reglamento a esa ley, queda perfectamente claro y ya estamos convencidos de que por fin, a partir de este mes, con 5 meses de retraso, lamentablemente con 5 meses de retraso, ahora sí, todos los militares en servicio pasivo recibirán una pensión mejorada según el nivel de inflación del año pasado, como lo dice las reformas a la ley. Respecto a la seguridad integral, las Fuerzas Armadas, en el combate al tráfico ilícito de armas de fuego, lograron metas importantes gracias a que se logró una mejor coordinación interinstitucional y a la dotación de equipo, medio de transporte y organización interna. En total, se destruyeron 10.271 armas de fuego y 15.689 accesorios que se incautaron en el periodo de enero del 2015 a junio del 2016. Por un lado. Por otro lado, la Policía Marítima, que se encarga de la lucha contra el narcotráfico, el contrabando de mercaderías, de combustible, de armas, de municiones y de la pesca ilícita, la coordinación permanente con las organizaciones de pescadores permitió por semanas enteras disminuir los delitos en el mar hasta casi convertirlos en cero. Lamentablemente, después ellos han encontrado forma de escapar al control y esperamos que con el reforzamiento
de las capacidades operativas de la Marina, volvamos a esos muy bajos niveles de información sobre delincuencia marítima que afecta a los trabajadores del mar. También nuestras Fuerzas Armadas realizan controles periódicos apoyando el control del contrabando en puntos fronterizos. Se establecieron comités de trabajo absolutamente necesarios. La verdad es que había mucha descoordinación respecto a esto, pero ahora hemos establecido comités de trabajo conjuntos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional de Aduanas, Inteligencia, SENAIN, a efectos de que el control del contrabando pueda mejorar. Y es indispensable para proteger a los productores ecuatorianos. Se han ejecutado operaciones y patrullajes terrestres con el propósito de evitar también en el área de las drogas ilícitas el procesamiento, comercialización y tráfico de drogas ilícitas. Los resultados han sido extraordinarios. Es un trabajo conjunto. Le corresponde principalmente a la Policía Nacional. Sin embargo, siempre las Fuerzas Armadas están contribuyendo para que esos resultados puedan ser los que son. Y en las últimas semanas hemos podido también apreciar resultados realmente impresionantes en la lucha contra ese flagelo que es el narcotráfico. Por otro lado, hemos tenido que también desarrollar acciones contra la minería ilegal. Minería ilegal que es un espacio para la utilización o para el blanqueo de dinero que viene de actividades ilícitas y que también, además de tener este efecto pernicioso, también afecta a nuestros ríos. Minería ilegal que destruye nuestros ríos, que contamina nuestros ríos y en actividad, en coordinación con las autoridades nacionales encargadas del tema, hemos tenido con ARCOM, hemos desarrollado un trabajo para eliminar esa minería ilegal. Respecto al terremoto, este es un capítulo aparte. El presidente Correa dijo una frase que quiero repetir acá. Si grande es la tragedia, más grande es la voluntad del pueblo para salir adelante. Tengan la seguridad de que nuestras lágrimas de hoy fecundan el suelo del porvenir. Con esta frase el presidente Correa anunció la voluntad del gobierno de la Revolución Ciudadana de enfrentar el más grave desastre natural de los últimos 67 años. Ese 16 de abril del año pasado, las provincias de Manabí y Esmeraldas, y otras también, pero ellas particularmente, quedaron destrozadas en algunos espacios. Tras el terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, unos segundos duró el flagelo y 671 valiosas vidas de compatriotas se perdieron y el trabajo de muchos años se esfumó para miles de familias que perdieron sus viviendas, negocios y edificaciones. En el Ecuador, el hecho devastador evidenció el espíritu solidario y fraterno de sus habitantes. Miles y miles de personas voluntarias, de instituciones, de gobiernos autónomos descentralizados, de clubes deportivos, de todo tipo, viajaron inmediatamente a las zonas afectadas con el altruista propósito de ayudar en el rescate de sobrevivientes y de apoyar a los hermanos sumidos en la desesperanza. Todas las ciudades y pueblos se organizaron espontáneamente para enviar donaciones. En algún momento, perdonen que se los diga, el problema no era tener donaciones, el problema era que teníamos demasiadas donaciones y teníamos que ver cómo organizarnos para que esas donaciones se pudieran canalizar adecuadamente. Llegaban por todos lados, niños, criaturas, personas de todo tipo, salían en camionetas, a veces de sus barrios, a veces no las llegaban, a veces podían estar ya caducados los alimentos y teníamos que con respeto recibirlos y los que estaban en buen estado enviarlos y otros no poderlos utilizar. El afecto, la solidaridad, la hermandad de los ecuatorianos aquí se vio en su máximo esplendor.
A los pocos, decía que su ayuda oportuna en los momentos de desesperación y angustia fue un bálsamo, como el abrazo de una madre, en este caso de la madre patria, entendiendo el sufrimiento de sus hijos. A los pocos segundos del sismo, fui alertado de que en Guayaquil también se habían caído algún edificio y alguna infraestructura. Me dirigí allá inmediatamente para encontrar atención para aquellas personas, pero luego advertimos con información que fuimos recibiendo de que los principales problemas estaban en Manabí y en Esmeraldas. A las 7 de la mañana del día siguiente estábamos ya viajando a Puerto Viejo para hacernos cargo, junto con el vicepresidente que ya había activado el sistema de emergencia la noche anterior en Quito y que llegó a primeras horas de la mañana también a Puerto Viejo para activar el sistema de emergencia y de atención por el desastre. Afortunadamente, había una institucionalidad en este país que antes no existía y también habían recursos, entre ellos los recursos que tenían las Fuerzas Armadas y que permitieron dar una atención extraordinariamente rápida a aquellas familias afectadas. Aún resuenan en nuestros oídos, debo decirlo con mucha pena, porque era muy dramática la situación, el llanto de madres buscando a sus hijos y el deambular desesperado, desgarrador de las víctimas inocentes de una naturaleza implacable. A medida que pasaba el tiempo, la esperanza de encontrar sobrevivientes se desvanecía, pero se encontraron muchos bajo los escombros. Centenares de personas que fueron rescatadas debajo de los escombros por el trabajo extraordinario de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra policía, de nuestros bomberos, de rescatistas internacionales que a las primeras horas estuvieron aquí, contribuyendo para que esas personas pudieran ser rescatadas. Y los heridos también atendidos inmediatamente. Esmeraldas y Manabí nunca se sintieron abandonados. La voluntad colectiva, el espíritu de solidaridad y el compromiso ciudadano lograron que sin distinción de clase y posición social, todas y todos nos unamos en un solo latir solidario. Pero esa solidaridad natural, ecuatoriana, latina, espontánea, voluntariosa del pueblo ecuatoriano y de la internacional, requirió y encontró un Estado fuerte, institucionalizado, logísticamente equipado y técnicamente capacitado. Son las instituciones del Estado fue a ellas a quienes correspondió organizar y canalizar este esfuerzo de la sociedad porque se requería de una acción colectiva y organizada. Si llegaba el apoyo así como fue y no hubiéramos tenido una adecuada institucionalización con seguridad, esos recursos no habrían llegado adecuadamente a las manos que llegaron. El gobierno ecuatoriano ante el desastre planteó, después de eso, una ley, un proyecto de ley de solidaridad que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Muchos la negaron. Después el pueblo manabita y esmeraldeño le respondió como debió responderles. Pero esa ley permitió a los ecuatorianos recaudar más de 1.460 millones de dólares que han sido invertidos en la reconstrucción de las zonas afectadas. Con preocupación nos hemos preguntado, ¿qué hubiese ocurrido en las provincias damnificadas si no hubiéramos contado con la infraestructura vial, con el sistema ECU 911, con el eficiente servicio eléctrico que en apenas pocas horas y poquísimos días logró regularizar su suministro? Yo le decía, imaginemos si no
hubiéramos contado con el puente que une Bahía y San Vicente. Imagínense ustedes en la noche, todavía sin electricidad en el primer día. En Gabarra, tratando de desplazar a los heridos, tratando de llevar el apoyo de los rescatistas, tratando de llevar las vituallas, de llevar la comida. En Gabarras, que además no pueden funcionar en las noches. Y ahora un maravilloso puente que sirvió para salvar tantas vidas y a tantas familias. ¿Qué habría sucedido si no tuviéramos los 709 vehículos que tienen nuestras fuerzas terrestres? O la aviación, o las naves de la Marina, para poder atender, por supuesto, no solamente de las Fuerzas Armadas, también de los bomberos, de la policía. Nosotros tuvimos que utilizar el sistema troncalizado de comunicación de la policía, porque era necesario hacerlo, porque ahora hay institucionalidad en el Ecuador, ahora sí la hay. Y nos reuníamos todos los días, a toda hora, en el ECU 911 de Puerto Viejo para organizar toda la ayuda y todo el sistema de protección a las personas afectadas. Decíamos, ¿qué habría pasado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esto? Las Fuerzas Armadas permanecen aún en las zonas afectadas por el terremoto. Ahorita todavía permanecen allí. El despliegue de recursos, tanto humanos como logísticos, evidenció una institución altamente organizada y eficiente. A partir del primer momento, incluso el presidente Correa, según la institucionalidad que teníamos y las normas que teníamos, era responsabilidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social organizar el tema de la ayuda alimentaria y de agua. Pero realmente esas normas estaban establecidas para algo mucho menor a un terremoto de este nivel. Y el presidente Correa inmediatamente, como debe ser, hizo una corrección y dijo, esto no puede seguir en manos del MIES porque no tiene la capacidad operativa, logística y humana para hacerlo. Y al segundo día encargó esa operación logística, de alimentación, de organización de los famosos kits a las Fuerzas Armadas, que tuvo que rápidamente y en buena hora, con muchísimo patriotismo y con mucha capacidad de adaptación, encargarse de algo que no tenía anteriormente el encargo. Y eso hay que saberlo reconocer. El patriotismo, la capacidad para poderse adecuar a los momentos difíciles de nuestras Fuerzas Armadas y efectivamente hacerlo. A partir del primer momento, el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas movilizaron alrededor de 10.000 miembros. Durante toda la emergencia se mantuvieron en operaciones ya alrededor de 14.000 hombres y mujeres uniformados. Se desplegaron 436 medios terrestres, 30 medios navales y 48 medios aéreos, que cumplieron las misiones de transporte de personal, evacuaciones médicas, transporte de agua, provisiones, medios logísticos, etc. Un puente aéreo que tuvimos que organizar inmediatamente. Desde Quito y Guayaquil atendió la zona de desastre realizando 12 vuelos diarios que fueron coordinados por el personal de logística de nuestra Fuerza Aérea para el transporte de agua, provisiones, vituallas y personal. Asimismo, el Ministerio de Defensa, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, logró coordinar la recepción y el envío de ayuda humanitaria proveniente de 40 países y 3 organizaciones internacionales. El Ecuador nunca estuvo solo. No solamente los damnificados no estuvieron solos, nuestro país nunca estuvo solo. El trabajo realizado en los últimos años en la ampliación de nuestras relaciones exteriores dio el fruto correspondiente. Nuestro profundo agradecimiento también a todos los países que colaboraron ante este lamentable suceso. Asumimos entonces, por encargo también del presidente Rafael Correa, la responsabilidad de administrar los centros de acopio, receptando, transportando y distribuyendo la ayuda humanitaria a los damnificados. Se instalaron a nivel nacional un total de
26 centros de acopio administrados por las Fuerzas Armadas. En total, más de 1 millón de kits de alimentos y material de aseo fueron entregados directamente a la población afectada, en una adecuada coordinación entre las Fuerzas Armadas, la policía y los organismos locales, y los gobiernos locales, y los barrios, porque las Fuerzas Armadas se organizaba del acopio, del arreglo, de la preparación de los kits, del envío, y esto se entregaba en las unidades policiales para facilitar la entrega a los centros urbanos. Y en los centros rurales había que hacerlo directamente, y nuestras Fuerzas Armadas llegaron directamente a las zonas más apartadas en helicópteros, a los rincones más apartados de la patria para poder dar esa atención. Igualmente, las Fuerzas Armadas se encargó de la administración de 32 albergues instalados en las provincias de Manabí y Esmeraldas. En total, 576 uniformados administraron con eficiencia, con profesionalismo y tengo que decirlo, con patriotismo y amor a sus hermanos aquellos albergues. A la fecha quedan todavía algunos operativos con un total de 808 familias albergadas. Incluso hemos tenido que atender en los albergues que estábamos cerrando a damnificados de las últimas lluvias, pero igual lo hemos hecho con el mayor agrado, ya no a cargo directamente de nuestras Fuerzas Armadas, sino a cargo del MIES, los que son pequeños, pero los otros hemos tenido que atenderlos nosotros mismos. Y en buena hora, y ojalá podamos cumplir con este objetivo que nos planteamos. Todas las familias, apenas al año de la tragedia, después de todo lo que hemos tenido que hacer, prácticamente todos los albergues en donde están personas que fueron damnificadas del terremoto estarán cerrados. Y no estarán cerrados porque a la gente la botamos a la calle, no, estarán cerrados porque esas personas ahora están en viviendas que se han construido para ellos o reciben ayuda para alquiler o que han sido reconstruidas sus casas. Estamos hablando de apenas 1 año del terremoto. Ojalá lo alcancemos. A lo mejor en algún albergue algunos días más podrá esperarse porque siempre tenemos imponderables. Pero esa es una excelente noticia. Cuánto sufrimiento, pero al final cuánta esperanza también. La labor, además de capacitar al personal militar desplegado, también ha permitido constatar las condiciones de habitabilidad, salubridad y el estado de ánimo del personal militar que fue empleado en las operaciones de rescate, logística, seguridad y administración de albergues. Y con el objeto de prevenir hechos de violencia basado en género, el Ministerio de Defensa, en coordinación con varias instituciones del Estado, diseñaron y socializaron lo que se llamó la Ruta para la Atención de Casos de Violencia basada en género para albergues instalados en las zonas de desastre, que nos permitió minimizar el número de casos de esta naturaleza que se produjeron. Ustedes saben, queridos compañeros, en un albergue con cientos de personas, en algunos casos miles de personas, las posibilidades de violencia, de agresión, de acoso que se puede producir entre las mismas personas que forman parte, porque no estás hablando de que tienes casas con protección, con puertas, con llaves, con verjas, no, estamos hablando de pequeños lugares, de carpas muy inseguras en las que tuvimos que tener durante mucho tiempo a los damnificados, pero tuvimos el cuidado, porque esa era una preocupación muy grande de lo que especialmente con el tiempo pudiera pasar en el interior de los albergues. En buena hora que este trabajo que se hizo en coordinación con el Plan Nacional de Prevención de la Violencia y de los abusos, especialmente hacia las mujeres y a los niños, permitió que se minimizaran al máximo o al mínimo estos casos en la administración de los albergues. Y para ir cerrando, el trabajo que las Fuerzas Armadas hace
y nuestro ministerio, el Ministerio de Defensa Nacional, en apoyo a otras instituciones del Estado. El Ministerio de Defensa Nacional coordina con la Secretaría de Gestión de Riesgos en la prevención y mitigación de desastres naturales, con el Ministerio de Salud y ECORAE para la ejecución de evacuaciones aéreas, así como el transporte de personas, brigadas y equipos médicos en la Amazonía. 765 efectivos de las Fuerzas Armadas apoyaron al Ministerio de Salud Pública. Esto posiblemente la mayor parte de ustedes ni lo saben. Para hacer frente a la lucha contra el Zika, porque los lugares a los que tenían que asistir eran lugares muy apartados, podían ser también lugares peligrosos o de difícil acceso. Y para proteger también al personal al personal del Ministerio de Salud Pública, hablamos de 765 efectivos que apoyaron ese trabajo y durante este periodo se fumigó domicilios beneficiando a más de 6.000 familias en 13 provincias, especialmente las costeras y la Amazonía. Las Fuerzas Armadas operan también permanentemente dentro del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, con la presencia activa de 380 efectivos en los 15 centros que se encuentran en operación en el país, mejorando los mecanismos de coordinación y respuesta en apoyo a la seguridad integral. Tenemos entidades adscritas, el Instituto Espacial Ecuatoriano, el Instituto Oceanográfico de la Armada, el Instituto Geográfico Militar y el Instituto Antártico Ecuatoriano. Como entidades adscritas al Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, realizan tareas de investigación y desarrollo que coadyuvan al mantenimiento de la soberanía nacional, dan apoyo científico para la prevención de desastres naturales, descubren recursos naturales y trabajan para el descubrimiento de recursos naturales en nuestra plataforma marina y continental y en la elaboración de cartografía nacional, documentos de identidad, documentos electorales y soberanía en el continente antártico en el marco de los tratados internacionales. A propósito del tema electoral, ustedes saben con cuánto nivel también de profesionalismo, de organización y de capacidad logística nuestras Fuerzas Armadas dieron un extraordinario servicio ahora en el proceso electoral del año 2017, tanto en la primera como en la segunda vuelta, y eso también hay que saber reconocerlo y felicitarlo. Pues en los últimos años sabemos que la naturaleza ha puesto a prueba el temple y la solidaridad de los ecuatorianos. En el 2015, la reactivación eruptiva del volcán Cotopaxi, hace un año el terremoto, y hoy enfrentamos un invierno excepcionalmente intenso que ha producido 38 víctimas mortales y más de 142.000 personas damnificadas en todo el país. No solo fueron desastres naturales los que afectaron en este año y 2 meses sobre los cuales he informado, sino que desgraciadamente también debo referirme a fatales accidentes que cobraron la vida de oficiales y personal de tropa, valientes militares que fallecieron mientras cumplían sus actividades profesionales. Un accidente aéreo del avión Arabá, cuando transportaba a instructores paracaidistas militares en ejercicios de salto y entrenamiento, produjo 22 fallecidos. Y el pasado 10 de mayo, reciente, debimos lamentar un trágico accidente de tránsito que afectó al personal militar del batallón de Selva Zamora, número 62, mientras se trasladaban hacia la parroquia de Patuca. El accidente vehicular dejó un saldo trágico de 5 militares fallecidos y 19 heridos. Sepan los familiares de los fallecidos y quienes están heridos y quienes han sido afectados en su salud y en su condición humana, que tanto las Fuerzas Armadas, cada una de las fuerzas, como el Ministerio de Defensa, se preocupará por ellos, de atender sus necesidades, como lo hemos hecho en el caso del avión Arabá. Prácticamente todas las familias han sido atendidas en plenitud como consecuencia de la afectación que ellos tuvieron, sus seguros, sus atenciones, su atención psicológica, las becas para sus hijos, etcétera. Y de la misma manera atenderemos a aquellas personas
que fueron afectadas y que incluso algunos están heridos en el último accidente. Este informe de rendición de cuentas es el último que rindo como ministro de Defensa y como ministro de la Revolución Ciudadana. En la década ganada, fui honrado con la titularidad de los ministerios de Finanzas y del Litoral. Se me encargó la fundación y estructuración del Ministerio Coordinador de la Política, que ahora se llama Secretaría Nacional de Gestión de la Política, y posteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en donde permanecí por importantes 6 años. Soy un hombre de paz, seguramente tengo algunas capacidades y muchos defectos, pero la historia me ha colocado en el difícil trance de coadyuvar a importantes logros para la integración de nuestro país en la América Latina y para la preservación de la paz entre países hermanos. Actué en momentos difíciles de la confrontación entre países hermanos por diferencias ideológicas. Integré comisiones de paz para evitar golpes de Estado y fortalecer la democracia. Recorrí América Latina impulsando la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional y logramos con el apoyo de muchos la constitución de UNASUR y la CELAC. Me tocó actuar decididamente en la definición, como lo decía, por primera vez en la historia republicana, en la definición total de nuestras fronteras marítimas con el Perú, Colombia y Costa Rica, lo cual permite pensar muy en serio que en el futuro no tendremos conflictos con los países hermanos porque las fronteras están claramente definidas. Integré al cuerpo diplomático ecuatoriano a representantes de todas las nacionalidades, etnias y pueblos. Creé los instrumentos para la defensa de nuestros migrantes afectados por la crisis hipotecaria de España y nuestras madres migrantes en Italia afectadas por la separación de sus hijos. Soñé junto a ustedes en esta patria que construimos y el destino quiso que dirigiera el Ministerio de Defensa Nacional y lo he hecho en función de las necesidades que este proceso histórico tenía. Me honré en participar como gestor del proyecto político que hoy llamamos Revolución Ciudadana, fundando además en el año 2006 una nueva forma de hacer política, honrando la palabra empeñada, cultivando la lealtad entre compañeros y compañeras, optando todos los días por los más pobres, por los vulnerables, luchando sin descanso por mayor justicia y rompiendo inequidades en todas partes. No me ha sido extraña la lucha por la equidad de género. La tengo en mi casa, a la que me he sumado por voluntad propia y por testimonio de vida y por ejemplo de mi esposa. No nos ha sido ajena la hermosa tarea de permitir el surgimiento, de trabajar en el surgimiento de liderazgos jóvenes que hoy toman nuestra posta. No me importan ni considero un sacrificio los años de trabajo con días de 18 o 20 horas, porque veo la obra desplegada, la conciencia civil adquirida y la patria renacida hacia albores de esperanza. Me siento honrado de haber caminado junto a un gigante de la historia ecuatoriana, Rafael Correa Delgado. Forjando día a día este sueño colectivo, reviviendo la esperanza de un futuro luminoso para nuestra patria y para este pueblo que se ha ganado el derecho a ser libre y soberano y que reconoce, aunque algunos no quieran, lo que ha significado este periodo especial de la historia de nuestro país y lo ha demostrado en 14 victorias electorales consecutivas.
Dejo de ser ministro en pocos días y me despido de estos cargos sin ninguna nostalgia. No cargo en mis alforjas y en mi corazón más que el abrazo y cariño de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Las nuevas trincheras que el destino me depare no serán sino para servir al pueblo desde mi convicción de revolucionario comprometido y militante. Grandes tareas debemos emprender desde la ciudadanía y la base social revolucionaria para respaldar el gobierno legítimo del compañero Lenín Moreno Garcés. Nos corresponde organizarnos territorialmente, que ni una cuadra se quede sin contar con la organización que merece. Veedurías, observatorios, consejos ciudadanos debemos multiplicar por doquier. Comités de la Revolución Ciudadana deben funcionar para capacitarnos, para informarnos, para movilizarnos en defensa de los derechos que ahora tenemos los ecuatorianos. Comités de usuarios de los servicios públicos, asambleas de productores, asociaciones de economía popular y solidaria, sindicatos, cooperativas, asociaciones, comités barriales, clubes deportivos, todos deben ser fortalecidos con la presencia de todos ustedes. Debo por último concluir agradeciendo a mi familia. Es difícil en esta parte mantener la firmeza. A mi esposa Miriam, que me acompaña, a mi hija Marisabel, a mi yerno, a mis adorables nietos, a quienes espero ahora poder dedicar un poco más de tiempo, a mis hermanos Rafael y Raúl, y a mi hermano Roberto, que algunos años atrás tomó un viaje de mar y nunca regresó. Debo agradecer también a ese extraordinario equipo de trabajo que me ha acompañado durante todos estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Quiero pedirles que por favor se pongan de pie. No puedo mencionar a cada uno de ellos, a los compañeros del equipo que ahora me acompaña en el Ministerio de Defensa. Patricia, por favor, da el ejemplo. Y a los queridos compañeros que me han acompañado durante este tiempo en las funciones, en los distintos ministerios que me ha correspondido atender. Gracias por su presencia. Saludo a ustedes. Sin ustedes habría sido imposible lograr esto. Muchísimas gracias. A ustedes, autoridades presentes, amigas y amigos, que pese a la inclemencia del tiempo, porque la lluvia nos ha afectado durante todos estos días, se han dado a la tarea y al compañerismo de acompañarme en este evento. Quiero decirles que esta actividad, este trabajo, para mí ha sido muy honroso. Desde la sencillez y de la humildad de un trabajo militante, de ahora en adelante, a partir del día miércoles, seguiré acompañando a ustedes y a nuestro pueblo para mantener las conquistas de la Revolución Ciudadana, para mantener la equidad, para mantener la justicia. ¡Viva la Revolución Ciudadana! ¡Viva la patria! ¡Viva el Ecuador otra vez! ¡Viva la patria grande! Muchas gracias por su atención.